donde hemos aprendido a poder gestionar nuestras emociones. Y hoy toca esta parte de escuchar activamente. Y me anima mucho esta ilustración, porque así como dice activamente, que pueda entrar a nuestros oídos, pero que se quede dentro de nosotros. No como decía nuestra mamá, no te entra por un oído, no, que entre y se quede. Vamos a aprender eso de poder escuchar activamente. Esta es la parte de la L por las siglas en inglés de todo este modelo, escuchando activamente. Y como te anunciaba el domingo pasado, el propósito es poder prepararnos a través de estas clases y entenderlo, para que después, por el entendimiento, podamos tener una razón clara de poder practicarlo. Entonces, quiero recalcar que no estamos practicando esto todavía. Si ahí en tu charla, la familia, alguien lo quiere practicar, dile, no vamos a practicar flan hasta que terminemos todo esto, ¿ok? Entonces, tranquilos todos, no estamos practicando esto. Nos detuvimos para entender. Es bien importante esto. Unas preguntas para poder reflexionar. ¿Qué tan bueno eres escuchando? Pensémoslo. ¿O cómo te sientes cuando no te quieren escuchar? ¿Cómo te has sentido? ¿Te han dicho que no escuchas? Es que tú no escuchas. ¿O interrumpes cuando alguien está hablando? Pensémoslo profundamente. Vamos a entender el fundamento bíblico de por qué Dios, en su sabiduría y en el diseño en el que nos creó, dejó estas escrituras de manera muy puntual para poder entender este tema de escuchar activamente. Y yo creo, hermanos, amigos, si pudiéramos poner en práctica esto, nuestras relaciones en todos los ámbitos serían muy buenas. Habría menos problemas en casa, con los hijos, en el matrimonio, los trabajos y ni se diga la iglesia. Entonces, pues pongamos en práctica primero el título y escuchemos hoy atentamente, ¿ok? Empezamos allí en Santiago 1:19. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Algunas escrituras, algunas versiones dicen diligente, pero dicen todos. ¿Sí lo ves? No dice algunos, no dice los pacientes, todos. Yo creo, hermano, que por eso Dios nos dio 2 orejotas y una sola boca, para hablar muy poco y escuchar más. Y ese es un mandato de todos, debemos estar listos para poder escuchar. Luego en Proverbios 18:13 dice, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Somos necios y es vergonzoso si respondemos, si interrumpimos, ¿no? Luego decimos, no, cállate, ya sé por dónde vas, ¿no? Pues nadie es el iluminado, nadie es el ungido para saber, no, ya sé por dónde vas. En otras maneras de decir es, cállate porque no importa lo que me vas a decir, ¿verdad? Y eso es necio y vergonzoso. Y en Eclesiastés 5:1 y 2, me llamó mucho la atención. El rey Salomón, por inspiración del Espíritu, dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Esto sí se refiere a poder escuchar a Dios, pero aplica también para nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y aun cuando estemos con Dios, lo que nos pide en la sabiduría de Dios, que no
seamos necios a ir y pedir y pedir y pedir, sino lo contrario, poder escuchar. Estos principios bíblicos, hermanos, amigos, nos revela una condición pecaminosa de nosotros. ¿Por qué piensas que no somos capaces de escuchar, de no ser pacientes? Por nuestro egoísmo. Por muchas veces estar centrados en nosotros y pensar que la vida depende de ti y tú o yo, si fuera el caso, somos los únicos que importamos o los que más importamos. Y tal vez no lo decimos así, pero hacemos creer que lo que a nosotros nos pasa es lo más importante. Y no nos podemos a pensar en el otro. Entonces estas escrituras sí hacen evidencia de nuestro egoísmo. Y es lo que hoy quiero que podamos entender. Ese es el llamado que Dios nos hace. Principios que podemos aprender de estas escrituras. Primero, poder crecer en ser escuchadores diligentes, en ser rápidos para poder escuchar y hablar menos. También crecer en gestionar nuestras emociones para saber escuchar. Es necesario detenernos, mordernos la lengua, gestionar nuestras emociones y poder escuchar más. A mí me confronta esto, hermano, no sé a ti, pero me confronta. No debemos interrumpir porque es necio y enfocarnos en escuchar el corazón. Cuando escuchamos superficialmente, solamente escuchamos las palabras de la otra persona. Y ahorita lo vamos a ver. Cuando escuchamos atentamente, pasamos del nivel superficial de las palabras a escuchar el corazón. Y ahorita lo vamos a entender. También, escuchar a Dios requiere atención plena. Eso debemos hacerlo con nuestro prójimo, poder escuchar con atención plena. Escuchar con entendimiento. Esta parte es bien importante. En Proverbios 18:2 leemos y dice: el necio no tiene deseos de aprender, solo le importa presumir de lo que sabe. Cuando nuestro egoísmo gana, no hay un interés genuino, verdadero, de poder escuchar a la otra persona para entenderle. De pronto pasa en el matrimonio, ¿no? Que luego tu esposa o tú decimos: es que no me estás entendiendo. ¿Te ha pasado? No es lo que quería decirte. Y en vez de preguntar, a ver, explícame y te escucho. No, seguramente porque tal cosa pasó. Eso es necio. Y lo pone a la altura de solamente importas tú. Importa lo que tú quieres saber. Lo que tú quieres entender a tu manera. Entonces, poder escuchar para entender, no para responder. Luego, Proverbios 25 dice: los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Escuchar para entender lo profundo del corazón. Y así como lo ilustra aquí este proverbio, que el corazón, los pensamientos, las personas en un nivel de sentimientos, de emociones, son como esas aguas profundas, ¿verdad? Yo creo que Dios, en su sabiduría, pudo crear la carrera de la psicología, porque ¿qué hace un psicólogo para poder dar como una ayuda? Escuchar, ¿verdad? Escuchar. Y yo creo que, habría que preguntarle a una psicóloga, aquí está Ceci, pero creo que es ese agua, son esas aguas profundas, ¿verdad? Que Dios lo creó y nosotros no somos Dios. Para poder entender ese corazón, hay que escuchar lo profundo del corazón. Dicho de otra manera, escuchar detrás de las palabras. ¿Ok? ¿Cómo sucede eso? De pronto puede llegar alguien súper enojado y te expresa sin remedio y sin recato todos sus sentimientos.
pero en verdad atrás de las palabras hay algo nada más que tal vez lo lastimó, lo enojó, y todo lo que dijo fue para llegar a eso profundo. Jesús en Lucas 8:18 dice, por lo tanto, pongan mucha atención. Jesús decía eso cuando iba a hablar algo. Luego en Mateo 13:9 dice, los que tienen oídos, oigan. ¿Verdad? Muchas veces Jesús diciendo, y era enfatizar la escucha activa y un corazón dispuesto a entender la necesidad de la otra persona. Pongamos en práctica esto, hermanos. Entendamos esto. Yo creo que nadie de acá somos escuchadores activos, ¿verdad? Buenos escuchadores. Dios revela nuestro corazón y nos da la esperanza también de cambiar. Luego también, escuchar activamente requiere humildad. En Mateo 19:20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. En el Salmo 25:9, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Poder aprender, mis hermanos, esta nueva disciplina de aprender necesita mucha humildad. Necesitamos mucha humildad para desaprender lo que creíamos que estaba bien. Porque cuántas veces a ti y a mí nos ha pasado que hay alguien necesitado y en vez de escucharlo, tomas cualquier frase de lo que él dijo y tú le cuentas tu historia que según es trágica, peor del que está ahí. Y tal vez la otra persona, tú te has sentido, yo quería que tú me escucharas. Te pedí un tiempo para mí, no para que tú vengas a contarme que tu historia es peor. Sí nos ha pasado, ¿no? Para eso se requiere dejar de ser orgullosos y aceptar que necesitamos ser humildes. Y a los humildes Dios los dirige en su camino. En este nuevo camino, hermanos, donde necesitamos mordernos la lengua o pellizcarnos y estar conscientes de que necesitamos apagar la boca y encender los oídos. Y para eso se necesita humildad para poder aprender. La humildad precede a ser capaz de escuchar y hacer lo correcto, además de ser enseñado a la manera de Dios. Esto es lo que Dios propone para nosotros. Y me da mucha esperanza lo que te decía ahorita. Si nosotros practicáramos esto, creo que evitaríamos tantos broncas donde nos hemos metido. ¿Verdad? También escuchar lleva a la paz y al amor. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Escuchar atentamente, escuchar activamente nos llevaría a solucionar situaciones y a lograr la paz profundamente. Y también es un acto de amor. Proverbios 15:4 dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua perversa deprime el espíritu. En otras palabras, escuchar activamente consuela el corazón. Pero si lo interrumpimos, es probable que lo dejemos peor de como llegó. Ya venía desanimado, desanimada por lo que le pasó. Y por no responder calladamente, amablemente, dice ahí, la lengua perversa deprime el espíritu. Si ya estaba deprimido, va a ir queriéndose quitar la vida. ¿Te ha pasado eso? Paz y amor. Creo que aquí sí valdría cambiar muchos refranes que se tienen en México, ¿no? No, pues yo como digo una cosa, digo otra. ¿Te has escuchado? Pues yo no tengo pelos en la lengua. Más valdría que lo tuviéramos para quedarnos callados y pensar qué decimos. Se requiere una escucha activa para responder amablemente.
¿verdad? Y en este modelo, particularmente, mis hermanos, por eso una de las respuestas cuando preguntemos qué necesitas, es probable que digan nada, porque después de hablar sus emociones, puede que ya está bien, se resuelva a nivel emocional, a nivel de sentimientos. Pero cuando no hacemos eso, respondemos a la primera palabra y no conocemos el contexto entero, ¿no? Imagínate que yo diga, no, discutí con mi esposa y le dije tal cosa y así. Y ya, no, pero eso que dijiste no debiste haber dicho. Se lo dije, pero después le pedí perdón. Por no escucharlo segundo, ya no llevas a la paz y a la armonía. ¿Sí? Y esta es una manera de amar. Apagar la boca y encender los oídos es por amor. Y tú y yo nos hemos sentido amados cuando nos han escuchado, ¿sí o no? Vamos a ver rápidamente un ejemplo de cómo Jesús fue un maestro escuchando. Y solo necesitó hacer preguntas para continuar que la otra persona hablara y poder entablar esta relación de corazón a corazón. Te lo voy a leer rápidamente. Tú te lo sabes, es la historia de la samaritana. Está algo largo y después vamos a extraer ahí principios que después vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Entonces te lo voy a leer, empieza en Juan 3 hasta el 28. Entonces pon mucha atención. Dice, por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy de Samaria? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua para que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran al que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Aquí vemos un claro ejemplo de un escuchador activo. Y vamos a extraer varios principios y aprender del corazón de Jesús. Primero que nada, amigos que están acá, los judíos y los samaritanos no tenían relación. Había un problema étnico entre ellos.
Y un judío, particularmente un hombre, no hablaba con ninguna mujer. Esto que Jesús hizo rompe el estado natural que se daba en aquel tiempo en la cultura. Desde aquí ya está. Pero fíjate, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Jesús inició la plática sin prejuicios ni rechazo. El prejuicio era que era samaritana y pudo haberla rechazado por ser mujer. Por eso, si tú te sabes la historia, te pedimos que te la lean. Sus discípulos cuando llegaron se sorprendieron que él estuviera hablando con una mujer. Eso no se daba. Ahí inició alguien que rompe lo tradicional como necesitamos nosotros. Luego, no buscó arreglarle su estado pecaminoso. Jesús, siendo Dios, conoce todo lo que pasa en el interior del hombre, ¿sí o no? Sí. Él sabía que era una mujer que había tratado de llenar su vacío con hombres, ¿verdad? Y pudo haber ido desde el inicio. Él sabía, y lo hemos predicado tantas veces, por qué fue al pozo al mediodía, ¿verdad? Para evitar que la vieran. Él sabía, pero no le dijo, eres una pecadora, necesitas a Dios. No. Le hacía preguntas y seguía hablando. Luego le ofreció agua viva. Eso motivó a que ella explorara dentro de su corazón y la expuso en su condición moral, pero sin juzgarla. Cuando le ofrece el agua viva, luego él le dice, ve a llamar a tu esposo. Siempre que Dios hace estas preguntas, a mí me animan mucho, porque repito, no es que Dios no la conociera. Dios sí sabía. ¿Por qué le hace esa pregunta? ¿Por qué le dice eso? Para que por ella misma busque en su corazón y se dé cuenta de su condición. Eso, mis hermanos, provoca la escucha activa. Que uno puede escuchar activamente, escuchar el corazón. Y ella se dio cuenta. Y la respuesta fue, no tengo esposo. Y Jesús le dijo, eso era lo que quería que respondieras. Mujer vacía, pecadora, nada te llena. Arrepiéntete, ya sé por dónde vas. Conozco tu corazón. ¿No, verdad? Aprendamos, hermano. Ese es el corazón de Dios. El corazón que ha tenido contigo, ¿verdad? No se impacientó. Cuando, al inicio del diálogo, cuando Jesús le dice que él tiene mejor agua, ella le dice, ni siquiera tienes con qué sacar agua del pozo. Y Jesús le dijo, no, ni sabes de qué estoy hablando. Aprendamos de eso. Y al final Jesús tomó el tiempo para sintonizar y tener empatía con ella. Se tomó el tiempo. Como discípulos que hemos leído esta escritura, sabemos la conclusión. Cuando le llevaron de comer, ¿te acuerdas la respuesta de Jesús? ¿Te acuerdas qué dijo? Que estaba saciado por haber hecho la voluntad de su Padre. Tú y yo hemos experimentado eso. ¿Te ha pasado que alguien viene tan necesitado, tan desconsolado, y que tú lo escuchas y él te da gracias y te dice, ¿verdad? Y tú no le dijiste tal vez nada, 2, 3 cositas, y sientes que Dios te utilizó tanto, y así como Jesús, te sientes tan saciado, tan saciada de saber, Dios te usó para consolar un corazón, ¿verdad? Eso es el resultado de escuchar activamente. ¿Cuál fue el resultado de esto? Allí en el verso 28 dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Si tú analizas esta escritura, hermano,
En verdad no fue Jesús el que le dijo todo lo que había hecho. ¿Quién lo dijo? Ella. Pero gracias a esta disciplina espiritual de escuchar, de explorar su corazón, de darse el tiempo, de amarla, de entenderla, exploró su corazón y ella reveló su corazón. Pero fue un acto que Dios pudo hacer. ¿Cómo se logra esto? Jesús no pensó en sí mismo, no la sermoneó, no le predicó. Pudo haberle dado la mejor prédica, ¿verdad? La prédica se redujo en: yo tengo agua viva que tú necesitas. ¿A cuántos convirtió Jesús con esta prédica? A todo un pueblo, porque escuchó el corazón de alguien. Puesto en práctica, muchos problemas se resolverían en nuestro matrimonio. No uno, muchos. Si sanaras el corazón de tu esposo, si sanaras el corazón de tu esposa escuchándola. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cómo sería? Sería muy profundo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te conté el día que mi vecino me salió a regañar porque estaba cortando yo el arbolito? ¿Sí? Tenía unas ganas de decirle muchas cosas, pero lo escuché. Pensé muchas cosas, pero gracias a Dios que no se las dije, pero lo escuché. Y al final, hasta el día de hoy, hermanos, está avergonzado, de veras, porque salgo ahí, barro la calle y me saluda, pero luego se mete. Pero ¿cómo hubiera sido si en vez de escucharlo yo le hubiera respondido igual y así? Tenía ganas, ¿no? Necesitamos eso. Aprendamos del corazón de Dios. Aprendamos. Mucha gente, hermanos, lo más cerca que va a estar de Dios. Uno, lo más cerca que va a estar de la Biblia. Lo más cerca que va a estar de Jesús. Lo más cerca que va a estar del Espíritu Santo. ¿Sabes? ¿A través de quién? A través de ti. Tus vecinos, lo más cerca que va a estar de Dios y de las Escrituras es a través de ti. Porque tú y yo somos una escritura viva. Y ese es un desafío, ¿verdad? Mucha gente, lo más cerca que va a estar de Dios es a través de ti. Es a través de mí. Este es un tema muy serio, muy profundo, pero que da resultados impresionantes. Así que lo que dijo nuestra abuelita de que no nos entre por un oído y salga del otro es muy cierto. Amén. Bueno, este es el documento que está para la semana, 10 tips para la escucha activa y bloqueos. Se te vaya a hacer llegar, por favor, estúdialo. Yo te lo puse en una gráfica aquí de 11 pasos para la escucha activa. Te voy a pasar esta presentación, tú lo estudias. Si no llevamos a la práctica estos 10 pasos o estos 11 consejos, ¿qué resultados habría? Habría lo que se llama un bloqueo en la persona que habla. Y así como está la imagen ahí, alguien que se interrumpe y tiene tanta necesidad de hablar, es así como cerrarse, como está la imagen. Te los voy a decir rápidamente y tú lo lees ahí en el documento, ¿ok? 1, aconsejar antes de tiempo. Es lo que yo te decía, ya, cállate, ya sé por dónde vas. ¿Ok? Corregir lo que habla. Está hablando, está ahí diciendo sus emociones. Eso que estás diciendo ofende a Dios. Sí, pero tú también eres un pecador igual. Es de pecador a pecador la plática. No es de perfecto a pecador, ¿verdad? Ok, tener ventaja. Utilizar lo que él está hablando para contar tu historia. No, a mí me pasó algo peor. Tú, eso es mínimo. ¿No?
Y eso es algo tan de mexicanos, tan de Catepec, no, ¿verdad? Tan de mexicanos. Interpretar desde tu lógica, darle una respuesta tan simple, tan sencilla, no es para tanto. Hay gente que sufre peor, debieras estar agradecido, ¿no? O consolar humanamente, ya pasará, oremos y ya pasará. Sí, el ya orado, pero quiere hablarte, quiere hablarnos para vaciar su corazón, contradecir. Pues esa historia que estás contando, a mí ya me la contaron y no pasó así. Así él lo sintió, así ella lo siente. Dejemos que hable, cambiar el tema. Qué bueno que estás hablando así, pero ¿cómo van las cosas con tu hijo? Cambiar el tema, ¿no? ¿Cómo van las cosas con tu suegra? Es otro tema. Tranquilizar, minimizar las cosas a nivel humano. O expresar acuerdo o desacuerdo. ¿Te trataron así? ¿Fue fulano? ¿No soy el único entonces? ¿No? O desacuerdo. No es cierto. Conozco a tu esposo, él nunca haría eso. Por algo dice que es candil de la calle y no, bueno, eso no. Pero te está contando. Y sobre reaccionar no verbalmente. Las caras, los gestos, pelar los ojos, hacer muecas. ¿Qué expresa eso? Aburrimiento, ya me cansé, apúrate, no tengo tiempo, ya me voy. ¿Verdad? Y eso bloquean a las personas. Ahí te lo dejo, en el documento está mucho más ilustrativo. Atención en esto, hermanos. Al final es escuchar al Espíritu Santo. ¿Quién de aquí está bien en el tema de escuchar activamente? ¿Sí? ¿Alguien de aquí? Yo creo que nadie, ¿verdad? Pero nos queda una esperanza a través del Espíritu Santo. Gálatas 5:16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Primero hay una esperanza espiritualmente por la fuerza del Espíritu de lograr eso. ¿Ok? Y segundo, ya propiamente cuando practiquemos este modelo, en vez de estar pensando qué responder y cómo arreglar y preparar el arsenal de escrituras, confiemos en que el Espíritu Santo nos va a utilizar. Y vamos a dar las respuestas que el Espíritu Santo produzca en nuestro corazón y no las que tú y yo, por muy inteligentes que seamos, pensemos que vamos a dar. ¿Ok? Por eso necesitamos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento. ¿Y sabes qué es lo especial de esto? Que esa es una de las metas más claras de este discipulado FLAN. Por eso, en un momento dado, alguien no necesitará siquiera una respuesta de otro. Cuando diga, no, quiero algo, no, yo voy a orar, yo voy a arreglar, quería que me escucharas. Ya hablé, ya me escuché yo mismo al hablar y creo que exageré, creo que estoy lastimando, ¿no? Creo que necesitaba paz. Son respuestas que el Espíritu va a dar. Necesitamos escuchar más al Espíritu Santo, ¿amén? Y ya por último, esta es la dinámica que hoy vamos a tener. Nos vamos a separar como hombres y como mujeres. Y por favor, líderes de familia, hagamos, como dice aquí, muy dinámico. Ya no repases la clase, hacer la dinámica. Ok, son 3 preguntas. 1, en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel te encuentras hoy en tu habilidad de escuchar activamente a los demás y por qué? ¿En qué nivel te encuentras? Yo me encuentro en un nivel 6. ¿Por qué? Porque interrumpo mucho y soy impaciente y no me gusta escuchar. Ejemplo, ¿no? Así, no más. Segundo,
¿Qué bloqueos más fuertes reconoces que aparecen cuando tratas de escuchar a otro? Cuando me interrumpen, yo he sentido que no le importa, entonces me callo y la próxima vez que me piden hablar, pues yo ya no quiero. Por ejemplo, ¿ok? Y tercero, ¿quién desea compartir alguna buena experiencia de haber escuchado activamente a otra persona y qué resultado bueno hubo? Que alguien comparta eso. Yo escuché a alguien, o también a mí me escucharon un día y yo escuché y ya. Por motivo de tiempo, hagámoslo por separado, hombres y mujeres. Exploremos eso. Y también hay una tarea para la semana, que sigamos indagando en nuestros sentimientos y vivamos conscientemente, ¿ok? Y también poder practicar esta habilidad de escuchar en la casa, en el discipulado o con alguien que no sea de la iglesia. Ponte esa meta esta semana. Voy a escuchar. Voy a dejar de pensar en mí. Mis historias no son más importantes. Voy a dejar de ser yo. ¿Ok? Y voy a ejercitar eso. Hermanos, era lo que hoy quería compartirte. Escuchando activamente. Va a ser muy especial hacerlo. Vamos a orar. Padre, gracias por este gran tema. Desafiante, pero con toda la esperanza, Dios, que con la ayuda de tu Espíritu podemos doblegar nuestra naturaleza egoísta y podemos ser más como tú, Padre. Te agradecemos tanto, Dios, porque tú jamás nos has interrumpido cuando hemos hablado. Nadie de aquí puede decir, estaba orando 1 hora y Dios ya me dijo que me callara. Nadie, Padre. Todas las veces tú has estado dispuesto a escucharnos, a explorar nuestro corazón, a poder entendernos. Practiquemos eso, Dios, para tu gloria y tu honra. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Gracias.